El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo y de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, una institución para formar jóvenes en alto riesgo. La congregación salesiana cuida de ellos y esos jóvenes serán excelentes ciudadanos por esa orientación salesiana que distingue a la Iglesia Católica, no hay duda de ello. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Apóyelos también. Bueno, la victoria talibana, señores, eso ha traído muchos problemas para el mundo occidental, principalmente Estados Unidos como líder de Occidente. Porque Estados Unidos es la sombrilla protectora de Occidente, siempre fue o ha sido determinante en tiempo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Siempre tuvo una participación directa para vencer a Alemania en las dos veces, en las dos guerras, y luego a Japón, cuando peligraba la paz de todas las naciones europeas y del mundo, pero las europeas básicamente porque las guerras se han librado en Europa, aparte de esa guerra de Japón, pero con el asunto del advenimiento de la Guerra Fría, Estados Unidos, bueno, se crea la OTAN, una fuerza que se veía como, bueno, esta es la salvación de Occidente, porque esto es un escudo ante aquel aparataje soviético con tantas armas, exhibiendo aquellos tanques poderosos y amenazando a Europa. Y Europa siempre amenazada porque Rusia explotaba bombas atómicas y entonces ya eso era como ponerle una especie de anillo ardiente a Europa. Francia e Inglaterra como los dos únicos países europeos que se podían rearmar a esos niveles porque Alemania estaba impedido y Japón también. Entonces, Francia e Inglaterra dijeron, bueno, aunque Estados Unidos es nuestra potencia protectora, pero nosotros vamos a prepararnos también como superpotencia y vamos a crear nuestros armamentos disuasivos y vamos a crear nuestras armas atómicas y entonces vamos a ponerle frente a los rusos también porque tú me tiras a mí, yo te puedo tirar a ti. Francia no quiso jugar el papel de Inglaterra y De Gaulle, que era un político muy independiente y muy europeo y no le gustaban mucho los americanos, pero los necesitaba. Entonces no quiso formar parte de la OTAN o sacó a Francia de la OTAN. Entonces la OTAN siguió siendo el cuerpo, diríamos, disuasivo contra esa
agresión soviética. Al caer la Unión Soviética, la OTAN como que casi perdió vigencia. Pero entonces salió de su radio para el que fue creado, diríamos, esa organización del Tratado del Atlántico Norte, y fue a parar por el Pacífico Sur y por Asia Menor, en el Índico. Entonces la OTAN ha tenido que echar pie, como dice, no solamente, o sea, por todos los mares, prácticamente, porque los que afectaban a Estados Unidos, los intereses que afectan a Estados Unidos, afectan igualmente a los miembros de la OTAN y viceversa. O mejor dicho, a los miembros europeos de la OTAN. Entonces, esas luchas, tanto en el Medio Oriente como en Afganistán, debilitaron a la OTAN también y han creado muchos gastos y Estados Unidos ha tenido que echarse todo eso encima. Con este caso del Talibán, Estados Unidos, yo he dicho aquí que tiene para mí, la intención de dejarle la guerra a quienes tienen que librar esa guerra, pues ya Estados Unidos, el propio Biden dijo que ya ellos vencieron a Al Qaeda prácticamente y que a Osama Bin Laden lo mataron y que esos eran sus fines. Pero, ¿qué ha pasado? Que los europeos, que yo he dicho que siempre han sido muy hipócritas. El señor Josep Borrell es, diríamos, como el secretario de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Él ha dicho, bueno, si los talibanes ganaron la guerra, tenemos que hablar con ellos. O sea, una forma como simplista. El talibán es el nuevo rey, como dicen, de Afganistán, y por tanto nosotros tenemos que admitir que ya ese es un giro nuevo que ha dado la política allí, que han retornado al poder y que esa gente retornaron gracias a su valor y a que lucharon contra los países poderosos, miembros de la OTAN, pero resulta que la OTAN es de Europa. Entonces, eso es como lavar al grupo talibán y decirle, mire, ya ustedes están libres de culpa. Oh, ¿y qué era el talibán? Cuando Estados Unidos y la OTAN inician la guerra contra el talibán, ¿qué era el talibán? Un grupo terrorista. Nadie le ha quitado ese sello de grupo terrorista y de protección al terrorismo. Entonces Europa ahora le quita el sello de grupo terrorista, primero. Y segundo, le da legalización. Ok, es un gobierno que será legal si ellos ganan, ya de hecho tienen prácticamente el poder allí. Y tal vez quieren negociar con los demás países con los cuales se distanciaron a raíz de los hechos del 2001, cuando la invasión de la OTAN. Pero ¿qué es lo que subyace? Lo que subyace ahí es la hipocresía europea de saber que esta crisis de Afganistán le puede mandar 200, 300 mil afganos, se lo puede mandar para Europa como refugiados. Y esa actitud de la Unión Europea es una actitud de freno. Es decir, vamos a negociar, reconocemos al talibán, pero para que el talibán le frene a la gente y no se la deje coger para Europa, porque Europa está llena también de afganos y de yemeníes y de gazedíes y de qué sé yo, de toda esa gente, toda esa etnia de por ahí, turcos incluidos, están en Europa en campos de refugiados y pasando fronteras y todo eso, y Grecia, y pasan por Chipre, y pasan por Italia, y qué sé yo, y van a República Checa, y a Hungría, y todos esos países están, como se dice, al garete. Entonces la Unión Europea lo que anda buscando no es de que reconocer que el talibán ganó, no, que el talibán no me deje ir para Europa, no me deje salir 200.000 afganos que se pueden convertir en refugiados de Europa. Y eso es lo que no quieren precisamente la gente de la
Unión Europea. Pero vamos a seguir viendo lo que va a pasar en esa zona, o esperando y estudiando, a ver, leyendo lo que pagan, lo que sale en los periódicos y en los medios de comunicación, las cosas que se digan de ahí. Pero los acontecimientos siempre van a ser difíciles en esa zona. Perú ya renunció el señor Béjar, el canciller de Perú, un hombre que humilló a Guaidó, prácticamente, despreciándolo como, no como líder de la oposición en Venezuela, sino como presidente reconocido por la Unión Europea precisamente, y por Inglaterra y qué sé yo, Estados Unidos, presidente de Venezuela. Uno sabe que eso es eufemístico, porque eso no. Pero ya Béjar renunció. ¿Y por qué renunció? Porque, señores, es que esa gente, el que tiene esos pasados tan discutibles, tiene que tener mucho cuidado para luego presentarse ocultando ese pasado, u ocultando declaraciones, comportamientos, etc. El señor Béjar hizo yo creo que es Héctor Béjar que se llama, hizo unas declaraciones ofensivas para la Armada peruana y señaló en una oportunidad, aparece en esa ebriedad de ese izquierdismo y de todas esas expresiones típicas de esa izquierda melódica de América Latina. Y dijo que la Armada peruana fue la que inició la etapa terrorista en Perú. Es decir, fue como aquellas declaraciones imprudentísimas que una vez el doctor José Francisco Peña Gómez señaló que quiso tirarle los muertos, o un muerto, a las Fuerzas Armadas Dominicanas, y acusó a las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas dijeron, bueno, vamos a abrirle juicio al doctor Peña Gómez, pero el doctor Peña Gómez tuvo que hasta esconderse. Tuvo que meterse en como se dice, en sitios clandestinos donde no se detectara ni siquiera la respiración del doctor Peña Gómez. Entonces eso le trajo muchos problemas al doctor Peña Gómez, incluso el doctor Balaguer habló de eso en una oportunidad, y creo que el doctor Marino Vinicio Castillo, creo que fue de lo que participó tratando de ablandar esas cosas, buscando la vuelta con los militares y con Balaguer, y parece que el doctor Castillo logró bajar esas presiones contra el doctor Peña Gómez. Pero las Fuerzas Armadas querían someter a la justicia al doctor Peña Gómez por esas declaraciones tan imprudentes. Por eso le pasó a este señor, al señor Béjar, que es el canciller del señor Castillo. Pero yo digo, ese gobierno de Perú, ese gobierno, si dura un año es mucho, o tendrá que cambiar de rumbo, porque usted no puede aspirar, señores. No pudo Allende, porque Allende en Chile quiso consolidar diríamos, un régimen socialista de corte comunista, porque era un socialismo de corte comunista, no es el socialismo democrático de Europa, no, ese socialismo es con las ideas más revolucionarias que quiso llevar el propio Allende, pero Allende lamentablemente no pudo consolidar porque con una minoría, y además no fue una revolución, fue un proyecto político que las Fuerzas Armadas quedaron intactas. Entonces, los cubanos, ¿qué hicieron? Insertaron en el Palacio de la Moneda a un cubano como secretario de Allende, y lo que hizo fue para casarlo con la hija de Allende y mantenerse en contacto con ese régimen y como tener un hilo conductor directamente con ese régimen de Allende. Pero los militares no fueron infiltrados, eso se fue a pique y vino el golpe, porque era difícil establecer esos planes. Entonces, este señor quiere establecer esos planes en Perú,
con una diferencia de 40,000 votos, un voto que se lo otorgó la población indígena que no tiene poder político, poder de decisión política, no lo tiene, porque esa gente vive en el altiplano por allá y no tienen la calle de Lima y la calle de las principales ciudades de Perú, son las que manejan el poder. Igual que el poder mismo, ya el monopolio de la fuerza del Estado. Entonces este señor no es verdad que va a poder consolidar ya viendo la experiencia que pasó en Chile. Entonces los militares peruanos van a estar muy pendientes de las asesorías cubanas, porque los asesores cubanos lo que han hecho es cambiar el diseño. Cuando Fidel Castro fue a Chile, quiso poner el régimen chileno prácticamente como ese cordón umbilical con La Habana. Pero vino el golpe de Estado. En Venezuela, ¿qué hicieron ellos? Penetraron las Fuerzas Armadas. Y hasta yo creo que en Bolivia también han penetrado las Fuerzas Armadas, la inteligencia cubana, y entonces en Venezuela, ¿qué hicieron? Pusieron la riqueza de Venezuela en manos de los guardias, como hicieron ellos en Cuba. Entonces por eso es que Maduro está parado todavía, porque los guardias de Venezuela son unos corruptos y están manejando todas las riquezas del Estado venezolano. Que en Chile esa no fue la experiencia. Si ellos hubieran tenido esa idea, hubieran tal vez intervenido por esa vía a los militares chilenos y lo hubieran comprometido con el régimen. Pero esa no era la estrategia de la época y le falló. La mejoraron después y ahora le ha dado resultados con Venezuela. Esa es la pura verdad. Pero ya Perú tiene una crisis, el gobierno de Perú comienza con una crisis y así va a terminar ese gobierno. Lamentablemente Perú va por esa vía. Bueno, señores, sigue el pollo y vamos a ver, el presidente va a hablar hoy. Pero el pollo, el gobierno sigue con una crisis, que diríamos una crisis que puede ser pasajera, porque uno sabe que si, como hemos dicho, si se aumenta la producción local, porque hay capacidad para producir 20 o 24 millones de pollos, digo yo, por mes. Pero hay unas restricciones que yo he dicho aquí y que el Ministerio de Agricultura no ha querido decir esa verdad, que el Ministerio de Agricultura solo se reúne con los grandes, los productores grandes de la Asociación Dominicana de Avicultura. Y entonces los productores grandes que tienen las gallinas pesadas, que son las gallinas que ponen los huevos fértiles para que nazcan los pollos de engorde, ellos no le quieren vender a los pequeños, porque quieren criar toda la cantidad posible porque saben el negocio que tiene el pollo. Entonces los pequeños se han quedado en la estación del desamparo porque Agricultura se reúne, el ministro parece que nada más se reúne con los grandes productores de pollo, pero los pequeños productores de pollo entonces no pueden criar pollo porque ellos no tienen las madres. Las madres lo tienen 4 o 5, los mismos poderosos. Los mismos dueños de los cerdos también, porque es la misma cosa. Entonces, el gobierno ha dicho que va a importar pollo. Yo vi unas declaraciones que me levantaron esa sospecha. La ADA la dirige Gregory Marte. Gregory es amigo mío, yo conozco a Gregory. Gregory es un muchacho muy bueno y es muy serio. Y es una persona, un buen profesional, le conozco bien. Ahora, Gregory ha dicho que no vale la pena importar pollo, porque el pollo sale muy caro, a 65 pesos la libra de pollo aquí, puesta aquí. Sin los costos de transporte y cosas de eso, y ese manejo, que eso es caro. El transporte terrestre en Estados Unidos es muy caro. Yo lo conozco bien. Ahora, ¿qué pollo es que hay que traer? ¿O qué pollo es que piensan que se va a importar? Si importan ese pollo así, es posible que se haga 65, pero el kilo de muslo de pollo no desollado vale 95 centavos de dólar. El kilo, es decir, la libra sale a 47 centavos de dólar. Estamos hablando de menos de 28 pesos. 27 pesos la libra de muslo. ¿Y por qué no podemos importar muslo? Muslo de pollo, porque sabemos que el muslo de pollo es más barato que la pechuga, porque una pechuga aplanada vale $2.43 el kilo.
$2 con 43 centavos el kilo. Entonces sale muy caro traer la pechuga. Pero el pobre lo que tiene que comer es pollo. El pollo más económico. Entonces el muslo es una solución. Vamos a traer muslo, vamos a importar mucho muslo. Repito, porque si viene el muslo es relativamente barato y la gente puede comer muslo y puede comer otra parte del pollo, el muslo corto, alas, qué sé yo, patas, todas las el pescuezo del pollo y las menudencias. Esas son cosas económicas, pueden importarse y la gente puede adquirir pollo a precios más económicos, pienso yo. Pero fíjense los inconvenientes, los grandes no quieren dar su brazo, o sea, no quieren permitirle a los pequeños que críen pollo, lo quieren engordar ellos para ganar más dinero y sacarle mejor provecho a la crisis. Y el gobierno tiene que andar rápido con eso, porque la gente se está enervando y se está sintiendo mal. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bueno, señores, el presidente va a hablar hoy. De nuevo, por muchas veces ha hablado el presidente. Por eso, siempre dijimos, ese gobierno coloquial que ha ejercido el presidente Abinader y de tanta cercanía y tantos viajes, ya la gente casi ni le pone, sabe que si el presidente habla, es una preocupación o es un deseo de que la gente pueda escuchar al presidente y bueno, dirán, bueno, vamos a ver qué nuevo va a decir, pero es que el presidente ha hablado tantas veces que la gente ya ni sabe o asume que el presidente va a venir a decir todas esas cosas que ha venido diciendo y que muchas de ellas la mayoría son verdades, pero también, como hemos dicho aquí, el presidente no va a señalar sus errores. Entonces, como que los gobiernos a veces tienen que actuar más, diríamos, con lo menos mediático posible. Porque llega un momento que la gente se cansa y puede lucir casi ya agotado un gobierno que en un año el presidente se haya dirigido al país tantas veces, que prácticamente dirán, bueno, pero ¿qué más puede decir el presidente? Bueno, entonces el presidente va a hablar esta noche, así que habrá que escucharle, el pueblo tiene que estar pendiente, porque cuando un presidente va a hablar, hay que oírle y ver qué cosas nuevas también podría aportar el presidente. Hay cosas de las que nadie quiere hablar,
como es el de la migración haitiana, por ejemplo. Porque aunque Haití esté pasando por ese problema, fíjense lo que yo acabo de decir de la Unión Europea y los talibanes, nadie quiere que le vayan 200.000 refugiados de Afganistán huyéndole al talibán, pero nosotros no queremos 200.000 haitianos aquí tampoco, que les hagan huyendo a la situación de Haití, porque todo el mundo tiene sus problemas. Entonces los europeos pueden hacer todas sus estratagemas para evitar aquello y nosotros no podemos. Estamos prohibidos porque a Haití no se le puede repatriar, porque ¿cómo se le repatria gente a un país que está en las condiciones que está Haití? Pero que nosotros no somos los culpables de esa situación de Haití. Es que nosotros no somos los culpables, y si no somos los culpables, ¿por qué tenemos que culparnos? ¿O por qué tenemos que cargar con ese naufragio? Con los palos y las velas de ese naufragio. ¿Por qué? Nosotros no podemos cargar con eso, porque si fuera por países solidarios, que sean solidarios, nosotros siempre lo hemos sido, pero no somos los más grandes de la zona. Porque hemos dicho, el país del Papa tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, súper grande. Brasil, eso es lo más grande todavía. Estados Unidos, grandísimo, y Canadá todavía es el más grande del mundo, o después de Rusia. Entonces esos 4 países, por poner un ejemplo, pueden absorber toda la cantidad de haitianos que andan dando tumbo por aquí. Igualmente la Guayana Francesa, porque la Guayana Francesa es un espacio que tiene 80.000 kilómetros cuadrados, 2 veces el territorio de nosotros prácticamente. Entonces allí hablan francés o hablan patois y eso está vacío, allí no hay gente, prácticamente ahí no hay gente. Entonces, ¿por qué no aceptan haitianos allí? Ah, pero nosotros tenemos que aceptar a los haitianos. Bueno, entonces la política haitiana, el presidente se ha callado y no ha hablado más de eso, ni del muro, ni de la verja, y no se ha dicho más nada, ni de repatriar haitianos, ni documentar haitianos, y que el haitiano que venga tiene que estar documentado, que para conseguir un trabajo tiene que llevar un contrato de trabajo. De nada de eso se ha vuelto a hablar. Ojalá el presidente trate ese tema hoy. Uno. La austeridad, ¿por qué el presidente no habla realmente de la austeridad? Que hay que hablar en serio de la austeridad, pero es que no podemos ser austeros haciendo lo inaceptable para un país que se supone que nosotros debiéramos estar en austeridad. Entonces, hoy el periódico Listín Diario trajo una foto que yo voy a mostrarla ahora. Esa foto en su portada, fíjense la parafernalia, como se dice, fíjense la estructura que se está montando para el presidente montar allí, que sería un espectáculo mediático para anunciarle al país el trabajo que ha hecho el gobierno. Señores, 1 año tiene el gobierno, pero este país el presidente no lo ha recibido como diríamos como un maná. Es que ha recibido un país con problemas, que ha tenido que salir a buscar 14 o 13 mil, qué sé yo, millones de dólares prestados para cubrir sus necesidades, y que nosotros hagamos gastos de este tipo. Para el presidente hablar cuando tenemos tan buen Palacio Nacional, para hablar desde el Palacio, el presidente, en su área de prensa, allí un salón donde él quiera, en cualquier salón del Palacio, dirigirse al país. ¿Y por qué este gasto sin necesidad? O sea, esta opulencia o este cambiazo del cambio, podríamos poder también decir. Ahora, no es un abuso gastar dinero en esa situación que está el país para usted darle informaciones de las cosas que hizo el gobierno durante el primer año. Pero ¿y para qué hay que hacer eso? Preguntamos. Aquí un presidente, señores, que se cansó de construir, ya pueden eliminarla, ya pueden mover. Aquí hay un presidente que se cansó de construir, se cansó y nunca se atrevió a hacer eso. Porque era un hombre austero, porque es que usted es presidente de un país pobre, presidente Abinader. Joaquín Balaguer, oiga, me tenía que exhibir en el primer año, podía exhibir 6 veces lo que puede hacer el gobierno, lo que tiene el gobierno ahora. Y cuidado si estoy corto en 6. Obras yo recuerdo, por ejemplo, y esto va para obra pública, que otro. Ahí salió algo de obra pública que yo quiero saber, yo no quiero creer que eso es verdad, que obra pública gastó 17 millones de pesos para exponer la gestión del ministerio de este año del señor
de línea Ascensión. Pero eso es una locura. Pero ¿y cómo ese señor va a gastar 17 millones, 700, casi 18 millones de pesos según esa información que tiene viso de ser verdad? Porque ese documento, nadie se va a poner a alterar un documento de ese tipo, tal vez en la red, pero eso es de la red. Vamos a admitir que no sea verdad, pero no lo han negado hasta ahora, que yo sepa, Obras Públicas. Casi 18 millones de pesos para hacer una presentación como la que va a hacer, que me imagino que el presidente lo superará. Tendrá que superar la de Obras Públicas. Entonces, está bien. Esas cosas, señores, repito, Joaquín Balaguer en el primer año ordenó la carretera, como dije yo, la carretera, toda la carretera enlaza al norte. Pero me van a decir, pero Balaguer no tenía una crisis sanitaria, pero tenía una crisis económica peor. Porque que veníamos de cero. La guerra de abril destruyó prácticamente toda la estructura productiva del país. El gobierno no tenía dinero para pagar la nómina. Este gobierno tenía. Y Balaguer no salió a mendigar y a buscar préstamos. Ordenó reconstruir, no. Construir todos los puentes de la carretera de la línea noroeste, que los puentes eran de madera, eran puentecitos de madera. Yo, muchachos, me acuerdo cuando viajábamos por ahí. Todos esos puentecitos de madera construidos cuando Trujillo fueron sustituidos por puentes con sus barandillas y por alcantarillas mejor diseñadas, mejor organizadas para que las cañadas, los ríos, los arroyuelos que pasan por las carreteras no la dañaran. Y eso fue una obra barata. Sin embargo, tal vez decían, bueno, pero fíjense que a cambiar puentecitos de madera, pero eso significaba un aporte importante. Pero fíjense lo siguiente, pues yo tengo que traer esa referencia porque vamos a hablar de un periodo de austeridad. Cuando Balaguer ordenó la construcción de la carretera que hizo del Conti a Aracia, la carretera norte, las primeras instrucciones que Balaguer le dio a esa compañía, mire, no quiero la sustitución por la máquina de toda la mano de obra, los obreros. Yo quiero hombres con pico y con palas trabajando en las carreteras, porque el fin de abrir esa obra no es solamente el fin vial, sino la fuente de empleo, de ingresos, para que los pobladores de la zona tengan áreas de empleo. Cuando eso el dominicano todavía se atrevía a coger una pala y un pico para trabajar, pues ya eso no lo hace. Pero yo pongo esos ejemplos para que se vea cómo es el modelo para gobernar un país pobre en condiciones de austeridad, que tiene que ser austero. Pero el presidente está dando prueba como que aquí no hay problema. Entonces, ponme la imagen de nuevo, Eric, querido Eric. La imagen esa. Señores, miren esa imagen. Eso es para el presidente, repito, anunciar la gestión de un año del gobierno del cambio. Por eso digo el cambiazo del cambio, porque esto es una, diríamos, no es un alarde de riqueza. Pero fíjense el contraste. Yo quiero que, Eric, tú me pongas una imagen, la última que yo te envié, para que el presidente vea que esos dineros que se están gastando ahí y el dinero que se gastó en obra pública, miren dónde que hay que, miren en las condiciones que viven, más de 4,000 personas desplazadas por lluvia de la tormenta Fred. Miren en las condiciones que vive el pueblo dominicano, una gran parte del pueblo dominicano, porque hay que decir, no es el pueblo. Pero una gran parte de los dominicanos, miren en las condiciones que viven, y este gobierno dándose esos lujos de gastar esos dineros, obra pública y el gobierno central. Esas cosas, señores, esos son unos contrastes. El gobierno, el presidente no se puede dar esos lujos. Yo creo, sinceramente, con toda honestidad, que el gobierno debe revisarse, porque eso es, diríamos, eso es un acto de, no solo de opulencia, es un acto de dispendio en la situación que estamos nosotros en la República Dominicana, que es un país, repito, que tiene, fíjense, esas dolencias sociales que exhibimos. Y si exhibimos dolencias sociales como esa, nosotros no podemos permitirnos
o darnos lujo de hacer unos gastos como esos gastos que se están haciendo ahí para fines de mostrar la gestión del gobierno durante el año que ha terminado, que es el año que se cumplió el 16 de agosto. Pero asimismo, el presidente ha anunciado, y eso es verdaderamente inaceptable, se ha anunciado un consejo de gobierno en Nueva York. Pero bueno, yo creo, pero es que vamos a terminar, no, el gobierno no va a terminar bien, ¿eh? Si es verdad que el gobierno ha diseñado realizar un consejo de ministros en Nueva York, entonces andamos muy mal. El gobierno va a terminar muy mal, lo digo responsablemente, porque no es posible que pase eso, porque que este gobierno no podemos salir a buscar dinero prestado para hacer esas cosas. Uno que ha visto tantos problemas, tantas necesidades, como hemos dicho nosotros, a diario, usted ve en los periódicos, los medios electrónicos, la televisión, oye en la radio, las quejas de las poblaciones, principalmente las poblaciones rurales, atrapadas con los caminos dañados, la alcantarilla que se dañó, las lluvias mismas han dañado muchísimo los caminos, los taludes, se han quedado, las zanjas se han quedado cegadas, se vuelca el agua, se dirigen los arroyuelos, se levantan y se inundan las poblaciones, las cañadas están tapadas de basura y entonces salen de su cauce, inundan, y esto es un desastre. ¿Y cómo es posible que el país, su gobierno, esté dando pruebas de boato? Eso es boato. Y al presidente, si los compañeros que están al lado no le han dicho eso, hay que decírselo, alguien tiene que decírselo. Y yo estoy en el deber, como dominicano, de decirle al presidente Abinader que él es un hombre que ha vivido en la riqueza. No voy a decir tal vez en la opulencia, pero en la riqueza, porque tal vez han sido muy sencillos y muy humildes en ese aspecto. Pero es un hombre muy rico. Y donde estudió, en la Universidad de Harvard, y qué sé yo, o sea, tiene una costumbre y unos estilos de millonario. Y es un gobierno que se tilda de tener mucha gente de alto nivel económico. Entonces, el gobierno, si luce así, va a lucir opulento. Y no hay razones para que el gobierno del PRM, con el presidente Abinader a la cabeza, luzca opulento ni sea tan que luzca dispendioso. Porque, señor, el fasto en un país pobre y esas galas de riqueza de un gobierno que se siente el gobierno exultante porque se le han señalado sus aciertos, pero hemos dicho también hay muchísimos errores. Y ese es uno de los errores más garrafales, por decirlo con esa expresión. Ese es uno de los errores más visibles que está cometiendo el gobierno de don Luis Abinader, en un tiempo en que precisamente lo que se necesita es ser austero y con las grandes necesidades que tenemos, pero más cuando se está planteando una reforma fiscal. Y cuando usted plantea una reforma fiscal, eso lo que quiere decir es que vienen nuevos impuestos, cargas impositivas. Y que esas cargas impositivas son cargas, por eso se le llama cargas, porque que pesan sobre las espaldas de los contribuyentes. Pero si el contribuyente ve eso, ¿qué es lo que dice? Y ese es mi dinero. Vamos a la pausa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas,
80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, uno puede lucir repetitivo en estas cosas, puede ser reiterativo, qué sé yo, pero hay que uno ve como que las cosas no, ese gasto del gobierno y esa forma del gobierno uno no la ve, o sea, se me parecen mucho, esas situaciones se parecen a las del PRD. Y siempre tengo un año diciendo cuidado con esas repeticiones que son, la historia se repite. Aquella vez Balaguer dejó 60 millones de pesos para construir, ¿qué? Terminar la presa de Atillo. La represa de Atillo, ahí en Yuna. Pero ese dinero se agotó en la fiesta blanca del PRD. En diciembre ya no había un centavo del dinero que se dejó entonces esperar para recoger y meter en el presupuesto para terminar Atillo. Esas son las cosas. Por eso decía, o sea, Balaguer tenía un fin, sí, perseguía un fin, la reelección, pero esto me huele a lo mismo. Se persigue un fin deliberadamente pensado, como el presidente, mire, monte todo eso, presidente, que usted va a ser el dueño del destino dominicano. Pero lo que digo, en el primer año Balaguer podía exhibir 20 o 30 veces más que el gobierno actual. Y no se atrevió ahí. Simple y llanamente, como me dice mi amigo Suriel, en el Salón de las Cariátides, señores, desde ahí se puede mandar el mensaje a Roma. Desde ese Salón de las Cariátides, que se presta para cualquier acto oficial, del nivel que se quiera. Ese palacio construido por Fello el de San Cristóbal, o mandado a construir por Fello el de San Cristóbal, tiene salones especiales para todo. Verbigracia, ese Salón de las Cariátides. Entonces venir con una capa y hay que gastar 24 millones de pesos probablemente, qué sé yo. Una cosa, un fin deliberadamente pensado como un fin reeleccionista, porque se va otra. Bueno, señores, hay un juicio que yo creo que ese juicio, que es ese juicio de Odebrecht, eso es una vergüenza. Yo he sido un crítico de eso desde el principio, porque realmente se ha querido poner las cosas donde no caben. Ayer o en estos días, los abogados de Ángel Rondón
le han señalado con, diríamos, con responsabilidad y con claridad a los jueces, a las honorables y honorables jueces ahí de esa Cámara. Le han planteado con una claridad meridiana los fallos de un ministerio público que uno no sabe qué es lo que busca actualmente. Porque no han podido probarle ahí por nada de que, mire, fulano le dio el soborno a fulano. Ángel Rondón, entonces Ángel Rondón apareció allí como un repartidor de cuartos, pero la empresa que repartía el dinero no es la culpable. El culpable es el que manda, el mensajero. Esto no hay quien lo entienda. Pero resulta que no es un mensajero, es un contratista de ellos, es un contrato de representación. Entonces, como dijo una vez Ángel Rondón, señores, hay 588 congresistas que han estado en el Congreso en los 20 años que tiene Odebrecht en el país. Y resulta que en juicio nada más hay dos activos, dos que tuvieron activos. Dos congresistas de 588 que fueron miembros del Congreso los 20 años que Odebrecht tuvo aquí. Primer fallo. Segundo fallo, pero no hay un consorciado, es decir, el que reparte el dinero, el que supuestamente o pretensamente ha repartido el dinero sucio que tenía Odebrecht para regalarlo, para otorgárselo a quienes le favorecieron con las obras. Pero Ángel Rondón, como digo, no es funcionario público, ni era contratista de esas obras, de algunas obras sí. Entonces, resulta que Ángel Rondón tiene un contrato para recibir comisiones por esas obras que se hagan. Pero los consorciados de Odebrecht no han sido nunca ni citados ni interrogados, que son los que han participado del desorden, es decir, del robo que se acusa a Odebrecht, de robarse una cantidad de dinero X sobre la base de sobreestimar las obras. Entonces no hay uno de ellos interrogado en juicio. Ni uno de los consorciados, que son gente visible con sus letreros y sus nombres, y todos están ahí, pero el culpable es Ángel Rondón. La verdad es que esas cosas ponen a uno a pensar que andamos en un juicio mal hecho, o un juicio mal formulado. Pero ¿quiénes los formularon? Primero, ¿quién ordenó ese juicio? Quien ordenó ese juicio es un hombre que hoy está en forma pestosa, escondida en su casa, no se atreve a salir públicamente de su casa, que Danilo Medina fue el que ordenó al señor Jan Alain abrir ese juicio. Porque Jan Alain no iba a abrir un juicio donde se involucraban 14 personalidades del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido del PRM. No es verdad que se iba a abrir un juicio sin que Danilo Medina supiera eso. Es decir, Danilo Medina, un apestado hoy, es el que ha ordenado ese juicio, un hombre que parece que quiso dividir una Odebrecht buena y una Odebrecht mala. Es decir, la Odebrecht buena fue la de él, la que él negoció, pero resulta que también la misma Odebrecht dice que ellos pagaron 39 millones de dólares, que pagaron 15 millones de dólares por allí, que hay unos codinombres y que hay gente que cobró, gente que no eran del gobierno, pero que están ahí, lo admitieron que cobraron, y resulta que Catalina fue adjudicada. Catalina le pidieron 300 millones de dólares en rebaja al contratista, pero nadie ha investigado a Danilo Medina. El que ordenó ese juicio de Odebrecht en las condiciones que está, y entonces sacaron 8 y dejaron 6. ¿Quién dio la orden para sacar esos 8? Danilo Medina, porque Jan Alain no lo hacía por su cuenta. Pues bien, Jan Alain, que es quien hace, Jan Alain Rodríguez, que es quien hace el expediente como Procurador General de la República, hoy es un hombre que está preso por asociación de malhechores. Entonces, ¿qué credibilidad tiene ese juicio cuando incluso el fiscal que está llevando a cabo ese juicio estaba entonces con Jan Alain Rodríguez fabricando ese expediente? ¿Qué calidad moral tiene el señor Camacho para ir a defender un juicio, un expediente que él sabe que nació mal desde el principio, que fue hecho mal, agrede, en forma vagabundesca? Porque hay que decir esa verdad. Óigame, el que ordenó está apestado. El que lo hizo, el expediente, está preso en Najayo por asociación de malhechores. El propio procurador, la propia Procuradora General de la República objetó ese expediente y dijo que ese expediente estaba mal hecho.
Entonces, ¿qué fuerza moral tiene el señor Camacho, el pobre? Pues es una cosa que yo no entiendo como un profesional. Viene de ese tollo ahora a contradecir a su propia jefa, que es Miriam Germán, porque Miriam, ella objetó ese expediente y dijo que ese expediente se caía, que ese expediente no se sostenía en juicio. Y es una juez suprema que dijo eso en ese momento. Pero hoy es la Procuradora General de la República. Entonces, ese juicio de Odebrecht, óigame, hay que decirlo responsablemente. A los jueces que están llevando ese juicio no le queda, si son serios, no le queda más remedio que decir que esa gente con esas pruebas no son condenables. Yo no estoy diciendo si son o no culpables, pero no son condenables con eso, porque que esas pruebas fue la misma Procuradora General de la República en su condición de juez suprema, dijo que eso no servía, que con ese juicio no se llegaba, ni con ese expediente no se llegaba a final a ese juicio. Entonces, quienes ordenan el juicio, repito, es un apestado, Danilo Medina. Quien construye el expediente está preso por asociación de malhechores, que era el antiguo Procurador General de la República. El fiscal que lleva el caso, ¿a quién defiende? Al procurador acusado de asociación de malhechores, que contradice a su propia jefa, que dice que el expediente no sirve. Entonces, honestamente, ese expediente de Odebrecht, no queda más remedio que un juez, si son serios de esos jueces, decir, señores, nosotros no podemos condenar a esta gente porque estas pruebas no son suficientes. ¿Cómo es posible? Porque es que la simple lógica dice, pero, señores, 588 congresistas. Pero en los 20 años, ¿cuántos funcionarios han pasado por esa administración pública? Y resulta que los famosos 92 millones de dólares se le entregaron a 2 nada más. Es decir, que allí lo que habían era un grupo de tontos, que no lo son, 586 tontos en el Congreso Nacional, que vieron dos de sus compañeros agenciarse todos los dineros del mundo en dólares, usándolo a ellos como carnada, como carnaza. ¿Y quién ha visto una cosa igual? Uno realmente, cuando uno ve estas cosas tan marcadamente hechas para dañar o para perjudicar a una persona, una entidad, un país, porque ¿qué se buscaba con eso? ¿Qué buscaba el régimen? ¿Qué buscaba Danilo Medina, por ejemplo, con hacer eso? Quedar más o menos ante los ojos de los fiscales norteamericanos como que él era un abanderado de la transparencia y que por eso buscaba la reelección. Buscaba eso. Y que era capaz de meter preso a su propio compañero. Mírenlo ahí, a la gente de mi partido lo tengo preso. Porque soy un hombre que creo en la limpieza del Estado, en el manejo limpio y transparente del Estado. Quería convencer a los americanos de eso, porque no hay otra forma. O al pueblo dominicano hacerle creer que él era la esencia más pura, destilada en este país. Cuando más luego al abandonar el poder es que nos damos cuenta entonces, pero ya se dan cuenta el pueblo llano, porque ya hay mucha gente que estábamos concienciados de que había montado una estructura delincuencial en el Estado Nacional, en el gobierno, y que los hermanos del presidente y sus cuñados andaban en actividades delictivas. Porque aquí yo me acuerdo de un señor, un hermano de Danilo Medina, que jugaba 5 millones de pesos a la pata, como dice, de los gallos, en una gallera donde él iba antes de ser el hermano presidente y de ser un funcionario de alto nivel, y su hermano iba y jugaba 300 pesos. Y después que su hermano era el presidente, jugaba 5 millones de pesos. Entonces eso lo dijimos nosotros aquí, como simple información, ya la gente que sabía de las informaciones gruesas y pesadas, y sabía los movimientos que había y las compras y las adjudicaciones, cosas pesadas. Entonces ese expediente se armó para
con el fin deliberado también y bien pensado de mandar una reelección sobre la base de que aquí había un gobierno serio, aunque el gobierno más corrompido de la historia estaba precisamente dirigido por quienes aspiraban a seguir en el mando. Yo no soy abogado, lo que soy es agrónomo, pero esas son las preguntas que uno se hace. ¿Cómo es posible que los consorciados que supuestamente se beneficiaron de esas sobreestimaciones, sobrevaloraciones de las obras? Porque no tenía sentido usted repartir dinero si no lo iba a sacar. De ahí venían los adendum, venían los sobreprecios y los reajustes y lo que sé yo qué. Y entonces los consorciados que se beneficiaron directamente con el delincuente y que el delincuente admitió que él era un delincuente. Hoy, ¿cómo es posible que si Al Capone se declara delincuente, entonces Frank Nitti no era delincuente? Señores, yo creo que no pueden tomar a la gente como tontos. Bueno, debo recomendarle también la lectura del doctor Marino Vinicio Castillo, que hoy sí es miércoles. Ahí está, consumatum est, no hubo quórum. Hay que leer al doctor Castillo porque eso es trabajo de pedagogía. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.